Buenos días, mi nombre es Martín Hurtado y te doy la bienvenida a este nuevo episodio, nueva aventura de la palabra en punto. El día de hoy vamos a platicar respecto de lo que comúnmente decimos cuando nos encontramos con otra persona, buenos días o buen día. ¿Te has fijado que hay como una, si no discusión, al menos una disyuntiva? ¿Cuál es lo correcto? A mí, por ejemplo, en varias ocasiones me han dicho que estoy mal, que no debe de ser buenos días. Yo digo buenos días, sino me dicen lo correcto es buen día. Y yo les explico que no, que lo correcto es buenos días. Sin embargo, las dos expresiones son válidas. Ojo, las dos expresiones son válidas. ¿Qué significa que sean válidas? Que las dos están bien en el sentido de que valen para el objetivo que se usan, es decir, para saludar. Si yo digo buen día, todos entienden que estoy saludando. Si yo digo buenos días, también todos entienden que están saludando o que estoy saludando. Sin embargo, hay una diferencia, digamos, entre lo válido y lo correcto. Por ejemplo, si yo quiero hacer algo mecánico, por ejemplo, o alguna función, vamos a pensar un trabajo mecánico, yo puedo agarrar una herramienta y es válido que la utilice porque, bueno, me permite resolver el problema que quiero realizar. Pero no es lo correcto. Es válido, pero no correcto. Lo correcto es que tomara la herramienta propia para arreglar ese, digamos, desperfecto. Entonces, una cosa es lo válido y otra cosa es lo correcto. Para ello tengo aquí un libro y en este libro, como puedes ver, se llama Dudas e incorrecciones del idioma. Dudas e incorrecciones del idioma. Voy a leer un pequeño, muy pequeño fragmento para que sepamos qué dice el libro. ¿Qué dice este libro de Dudas e incorrecciones del idioma? Que es pues a nivel básico, secundaria, prepa, digamos, a más tardar. Y dice de la siguiente manera, leo textual. Buen, forma apocopada del adjetivo bueno. Se usa solo delante de sustantivo en masculino singular. Buen libro, y luego continúa. Buen día es incorrecto. Debe ser buenos días. Aquí nos dice que lo incorrecto es buen día y que lo correcto es buenos días. Pero no nos aclara por qué. Bueno, pues de eso vamos a hablar. Yo te voy a decir cuáles son los dos argumentos, porque hay dos argumentos para sostener que lo correcto es buenos días. Ya dijimos que lo válido, pues los dos. Válido es buen día como buenos días. Pero para ello voy a empezar diciendo primeramente la forma apocopada. Si te fijaste, dice en el libro que buen es una forma apocopada de bueno. ¿Qué significa apocopada? Para poder iniciar desde ahí. Apocopada significa que sufre la acción del apócope. ¿Y qué es un apócope? Es cuando tenemos, haz de cuenta, una palabra, le corto un pedacito y con el pedacito que me quedo, que es el principio, la parte de adelante, se llama apócope y con ese pedacito se entiende toda la palabra. Voy a decirte algunos ejemplos de palabras apocopadas, o sea que son apócopes. Si yo digo la palabra, por ejemplo, compadre, hago un apócope y en vez de que diga compadre, nada más digo compa. Bueno, pues compa es apócope de compadre. Dicho de otra manera, compa es la forma apocopada del término o palabra compadre. Puede haber otras o hay muchas más. Por ejemplo, televisión. Tele es el apócope de televisión o también dicho de otra manera, tele es la forma apocopada de televisión. Y como esa tenemos más, refrigerador, refri, apócope de refrigerador. Policía, bueno, poli es el apócope de policía y muchas más. Ya sabemos que es apócope. Y si te fijas, buen es forma apocopada de bueno. ¿Qué significa eso de forma apocopada? Significa que es una forma en que mutilamos una parte de la palabra, pero no existe la palabra ni refri,
ni, bueno, polis sí, que significa muchos en griego, pero en este caso no se refiere a esto, también significa ciudad, pero en este caso no se refiere a eso, sino es la forma apocopada de policía. Y fíjate que estas palabras no existen, no existe compa, refri, no existen. Como español, como nuestro idioma, no existen. Nosotros las utilizamos, pero de manera apocopada de otras palabras. Lo mismo sucede con la palabra buen. Buen, en un estricto sentido del término, no existe porque es una forma apocopada de bueno o buena si fuera en femenino. Sin embargo, lo utilizamos y es válido porque, repito, es un apócope. Bueno, entonces, buen día es el apócope, buen es el apócope de bueno. Ahora, ¿cuáles son los dos argumentos para sostener que buen día es lo incorrecto y buenos días es lo correcto? El primer argumento se llama plural de intención. ¿Qué es un plural de intención? Bueno, mira, cuando estamos chiquitos en la primaria nos enseñan que hay un plural y ese plural es de cantidad. Por ejemplo, 2 más 2, 4, 3 más 5, 8. O sea, son de cantidad. Pensamos entonces que el plural es solamente ir contando, pero números exactos. 1 más 1, 2, 2 más 1, 3. Ese es el plural que nos enseñan. Sin embargo, en nuestro idioma, igual que en otras lenguas, resulta que tenemos otro plural. Y este plural se llama plural de intención. Lo que importa ahí no es la cantidad, sino la intención. Por eso se llama plural de intención. Quizá lo encuentres también como plural de énfasis. Puede ser así, plural de intención o plural de énfasis. Para que nos quede claro, voy a poner un ejemplo de cuál es el plural de intención o también de, repito, podemos llamarle plural de énfasis. Vamos a ver. Si yo te invito a que des un aplauso, fíjate, vamos a pensar, da un aplauso. Y la mayoría de las personas, cuando yo les digo esto, hacen esto, observa. Y dicen que eso es un aplauso. Y les digo de nuevo, a ver, da un aplauso. Y repiten, hacen lo mismo. Sin embargo, cuando vamos al teatro, cuando vamos a escuchar alguna conferencia, cuando vamos a algún lugar, ¿a poco cuando nos dicen, vamos a pensar, den un fuerte aplauso al conferencista, o si te gustó mucho la obra de teatro, o si te gustó mucho la pastorela, y dicen, den un fuerte aplauso? ¿A poco la gente, cuando están en estos lugares, hace esto? ¿Verdad que no? No hace eso. ¿Cómo qué aplauso, cómo expresa ese aplauso la gente? Lo hace de esta manera. El problema está en que a lo mejor unos aplaudieron poquitas veces, otros más o menos, y otros muchas veces, así, muchas veces. La pregunta es, si el primero dio, vamos a suponer, 8 palmadas, porque esto es una palmada, no un aplauso, esto es una palmada. Si el primero dio 8 palmadas que suman el aplauso, pero el segundo dio, pensemos, 28, 29, 30 palmadas, que también suman un aplauso, y el último dio 70 palmadas, que también forman un aplauso, la pregunta es, ¿cuál de los tres es el verdadero aplauso? Porque si aplauso es la suma de varias palmadas, el problema es, ¿cuántas palmadas tendríamos que dar? ¿Cuántas? Para que fuera realmente un aplauso. Y entonces entramos con el plural de intención. Aquí lo que importa no es el número de palmadas. Pudiste haber dado 3, 4, 20, 50 o 100 palmadas y todas valen por un aplauso. Cada una de ellas, de la suma de ellas es un aplauso. Porque lo que importa no es, repito, la suma de palmadas, sino la intención. La intención, si te gustó poquito aquello, aplaudes poquito. ¿Te gustó regular? Un poquito más. ¿Te gustó mucho aquel evento, conferencia, obra de teatro, pastorela, lo que tú quieras? Pues aplaudes con más intención. Bueno, pues eso se llama plural de intención. No importa, no estamos contando, no se cuentan las palmadas.
lo que cuenta es la intención. Otro ejemplo es cuando vamos a pensar, alguien cumple años y llega otra persona y lo abraza y le dice, muchos días de estos, muchos días de estos. ¿Cuántos días? ¿4? ¿8? ¿14 o 22? ¿Cuántos son muchos días? ¿Qué importa cuántos días son? Lo importante es la intención, que le está diciendo muchos días, que te vaya muy bien. No importa si son 5 o 7, nadie está contando cuántos días, porque incluso sería mezquino, nada más te traigo que seas feliz 3 días o 4 días. No, es muchos. ¿Cuántos son? Muchos los que quieras. Lo mismo sucede en otro ejemplo que es el de felicidades. Cuando llegamos y abrazamos a alguien, decimos muchas felicidades, muchas felicidades. ¿Cuántas felicidades le llevamos a esa persona? ¿O cuántas nos traen a nosotros cuando cumplimos años, por ejemplo, y nos abrazan? ¿Acaso nos dicen, te traigo 7 felicidades? O si nada más estamos celebrando ese día, entonces diríamos felicidad, porque nada más hablamos de este día. Si hablamos de este día, entonces es felicidad. ¿Verdad que no? Es hasta absurdo. Es decir, ¿cómo podríamos, contar la intención que cada persona tiene? La intención es lo que nace del corazón, lo que nace de tu sentimiento, lo que tú quieres expresar. Bueno, pues eso mismo sucede cuando decimos, por ejemplo, buenos días, porque nadie está contando este día, sino estamos diciendo buenos días, es una intención, es un saludo, y el otro dice buenos días o buen día, no importa, repito, si nos dice buen día es válido, no correcto, pero es válido. Buenos días, ¿cuántos días queremos que le vaya bien, que sean buenos para esta persona? Muchos, muchos. No estamos hablando de este día, estamos hablando de buenos días, que te vaya bien, es una intención. En conclusión, ¿cómo podríamos definir al plural de intención? Pues lo definimos a partir de, como su nombre lo dice, la intención que tiene la persona, no la cantidad, no sumamos cuantitativamente, o sea, de cantidad, días. De hecho, fíjate bien, ¿qué pasaría si sí fuera buen día lo correcto? Si estuviéramos hablando de hoy, porque eso es lo que nos dice, ¿no? Buen día. El problema está en que esa idea de que si hoy nada más nos vemos, te digo buen día y eso es lo correcto, se cae por su propio peso. Te lo voy a explicar. ¿Cuánto es un día? Y entraríamos en un debate. ¿Un día son 24 horas? Bueno, sí, pero en un sentido de que comprende las 24 horas, ya sea lunes, martes, miércoles, y al otro día ya es otro día, válgase la redundancia. Pero ¿qué no en la tarde le decimos tarde y en la noche le decimos noche? Te pongo el ejemplo. Imagínate que son las 8 de la noche, las 20 horas, y alguien llega y te dice, buen día. Y tú le dices, ¿por qué me dices buen día? Si es de noche, entonces dime buena noche. Ah, entonces buen día te refieres no a ese día, sino que se está refiriendo exclusivamente a la etapa en que está el sol antes, o hasta las 12 del día. Las 12 horas, porque de ahí en adelante sería buena tarde en todo caso. Y de hecho muchos así saludan. Buen día, buena tarde, buena noche, buena madrugada. Pero fíjate que aún así se sigue cayendo por su peso. ¿Por qué? Porque el día son varias horas. Entonces imagínate que va pasando una persona y entonces yo le digo, buena hora. ¿Verdad que es absurdo? O si lo veo un ratito, buen minuto. Y si paso por afuera de la oficina de la secretaria o de mi amigo, de mi colega, ¿qué le digo? Buen segundo. Porque estamos contabilizando el tiempo, ¿no? Pues no, porque no estamos hablando de la temporalidad. No se cuentan ni los minutos, segundos, minutos, horas, ni tampoco las etapas del día. La mañana, la tarde, ¿no? El anochecer, la madrugada. No estamos contando eso. ¿Por qué no lo contamos? Porque eso se llamaría plural de cantidad. En cambio, los saludos son, como ya vimos hace un momento, corresponden al plural de intención. ¿Qué tanto
quieres a la persona para decirle muchas felicidades, buenos días, muchos días de estos. Es un saludo. Voy a poner un ejemplo para que nos quede un poquito más claro. Fíjate. ¿Qué pasaría si yo voy a comprar 3 metros de leche? Si yo le pido 3 metros de leche, pues no tiene sentido. Tendría que pedirle 3 litros. 3 litros de leche, no 3 metros. Si yo quiero comprar algo que pesa, vamos a pensar que lo medimos por kilos, yo no voy a llegar y vamos a pensar que compro clavos. Entonces voy a una ferretería y le digo, señor o señora que me atienda, le digo, ¿me puede vender por favor? Y vamos a pensar, 2 litros de clavos. ¿Qué me diría? Oye, no, espérate, es que no hay litros de clavos. ¿Qué son? Kilos. Deme 2 kilos de clavo, deme medio kilo de clavo de esta medida, de tantas pulgadas, etc. Con esto lo que te quiero decir es que para cada cosa que hacemos tenemos algo, una forma de hablar, de medir. Si no, sería un caos. En el caso de buen día, bueno, pues ya es válido, por eso la gente dice vale, o sea, es válido porque nos entendemos. Sin embargo, repito, como ya vimos en este libro, es válido, bueno, sí, pero es incorrecto. Lo correcto es buenos días, porque es un plural de intención. Voy a poner un último ejemplo sobre este punto para que nos quede un poquito más claro. ¿Te has fijado que cuando hay olimpiadas o algún evento, no sé, en algún lugar, y entonces decimos, vamos a celebrar la 14ª Olimpiada de las Matemáticas o la 16ª Olimpiada del Fomento a la Lectura, por poner un ejemplo, que eso se hace mucho en las escuelas, ¿no? Fomentamos la lectura, también llevamos a cabo las clases de matemáticas, etcétera. Muy bien. Pero fíjate que dije 16ª, ¿no? 20ª, 30ª, cuando en español, en nuestro idioma, que en algún otro momento te explicaré que es correcto decir tanto español como castellano, lo veremos en otro programa, las dos formas son correctas. Bueno, pues resulta que en nuestro idioma español o castellano no podemos decir 16ª, por ejemplo, olimpiada o lo que sea. ¿Por qué no podemos decir eso? Porque eso es una fracción. Vamos a pensar, yo tengo un pastel, ¿no? Y al pastel lo voy a dividir en 16 partes. Entonces yo te voy a dar una 16ª. O si tomo 2 o 3 partes, digo, te doy 3 16avas. ¿Te acuerdas cómo se escribe? Con un número arriba, una rayita horizontal y un número abajo, que es el numerador y el denominador, ¿no? Cuando decimos 16ava, 20ava, 25ava, estamos cometiendo un error porque estamos utilizando, ojo, estamos utilizando fracciones. Y entonces, ¿qué tipo de expresión tendríamos que usar si fuera 20ava? Vigésima. Y en vez de 13ava, 13ª. Y si fuera, por ejemplo, vamos a pensar 14, en vez de 14ava sería 14ª. ¿Por qué? Bueno, es muy sencillo, porque en nuestro idioma, igual que en otras lenguas del mundo, tenemos dos tipos de numeración. Una numeración se llama números ordinales y el otro son números cardinales. ¿Cuáles son los números cardinales? Los cardinales son estos, mira, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, etc. Esos son los números cardinales. En cambio, fíjate, los números ordinales son primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo, octavo. Te fijaste y dije avo, octavo, noveno, décimo. Y luego el 11 que tiene tres formas de expresión. Décimo primero, onceno, también podemos decir undécimo. También podemos decir undécimo en el caso del 11. Luego duodécimo, decimosegundo, decimotercero o trigésimo. Es decir, cuando estamos hablando de algo que es su primera edición, segunda edición, tercera edición, no decimos avo o ava, sino hablamos entonces con números ordinales. ¿Cuál es la única excepción? El 8. En nuestro idioma, en español, el único
número que lleva avo, el sufijo avo, o sea, la última parte de la palabra, o ava, si es femenino, es el 8. Entonces con el 8 sí podemos decir octavo, octava, en el 8. Pero el 9 ya no podríamos decir, ni en el 10, ni en el otro, números que sigan, onceava, doceava, treceava, no, porque son números ordinales, llevan un orden, hay un orden, digamos. Bueno, pues lo mismo sucede cuando decimos buenos días. Y cuando decimos buenos días, lo que estamos diciendo es un saludo. Entonces, ¿qué plural utilizo? ¿El plural de cantidad? No, porque no estoy contando cosas. ¿El plural de intención? Sí, porque estoy manifestando una intención. Buenos días a todos, buenos días. Y si alguien nos contesta buen día, no pasa nada, porque es válido. La cuestión aquí está sobre todo que tú decidas cómo quieres saludar, buen día o buenos días. Sin embargo, que si lo que decides una u otra, sepas que lo correcto en nuestro idioma español o castellano, las dos son correctas, lo correcto en nuestro idioma es buenos días. No buen día es válido, acuérdate. Bueno, pues entonces me da mucho gusto haber estado con ustedes en esta edición, en esta segunda edición de La Palabra en Punto. Y para ello quiero invitarte, si gustas, a que también, además de que veas estos programas que salen cada semana aquí en RTQ, en Radio y Televisión Querétaro, que te lo recomiendo mucho, también puedas visitar, si es que gustas, un canal de YouTube que tengo de tu servidor. Este canal se llama Martín Hurtado y trato ahí sobre diversos temas. Son cápsulas de 4, 5, 6, 7, 8 minutos. Son cápsulas muy breves. Solamente hay 2 que son un poquito más largos, pero todos los demás son breves. En estas cápsulas trato temas como los que estoy mencionándote aquí y otros. Otros temas, por ejemplo, que también vamos a tratar aquí en este programa, temas de historia, de filosofía, de literatura, en pocas palabras, de cultura, porque la cultura es un derecho. Y por eso me da mucho gusto. Bueno, pues no me queda más que despedirme. Nos vemos en una próxima edición y que te vaya muy bien.